Todos podemos florecer si realmente lo deseamos con el corazón. Kama nació en una familia acomodada de la tribu de los Tuareg. Los Tuareg eran nómadas que se desplazaban de un lugar a otro en África, cerca al desierto del Sahara. Allí tuvo una infancia feliz, impregnada de una gran fe religiosa. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, Kama empezó a manifestar desinterés por la educación que recibía y por la religión. Robaba animales y lo hacía solo por placer, ya que viviendo con sus padres nada le faltaba. Molestaba a las pastoras. Frecuentemente llegaban las quejas por él. Cuando cumplió 17 años, se había convertido en un joven fuerte. Provocaba sangrientas peleas en la tribu, hiriendo terriblemente a sus adversarios, ya que tenía una gran habilidad en el uso de la tacoba, una especie de espada. Una mañana, tomó sus armas, montó su camello y decidió marcharse para nunca más volver a la tribu. Empezó así una vida llena de llanto y de mucha sangre. Pronto ganó una siniestra fama en los lugares que iba visitando. Integró un grupo de bandoleros y pronto se hizo jefe de ellos. Robaban caravanas, mataban a las personas que se oponían en su camino. Lo que robaban lo vendían en las ciudades solo para disfrutar la vida. Los años iban pasando y los bandoleros iban muriendo. Un día decidieron atacar una caravana. Kama solo tenía 4 bandoleros y lo hicieron desconociendo que dentro de ella venían 15 hombres. El único sobreviviente fue Kama. Tenía ya 50 años. Empezó entonces a recorrer el mundo como un vagabundo, como un paria. Ninguna tribu quería recibirlo. Y entonces el viejo bandolero recordaba y añoraba su vida en la tribu, con sus padres y sobre todo su fe, su amor a Dios. Pasó cerca a una vieja mezquita, ingresó y encontró a un viejo ermitaño sabio que estaba dentro. Se acercó a él para pedirle consejo, para pedirle ayuda. Le contó absolutamente todo, su vida como bandolero, las sangrientas muertes, las violaciones, el llanto de las viudas, el llanto de los huérfanos. Y le preguntó al sabio ermitaño si Dios lo podía perdonar. El ermitaño tuvo que pensar por largo rato, ya que todo lo que le había contado Kama lo había dejado muy sorprendido. Después regresó y le dio su respuesta. Le mostró el viejo árbol seco, muerto que estaba delante de ellos, y le dijo que cuando ese árbol floreciera, sería la señal de que Dios lo había perdonado. Kama se marchó, triste, no escuchó lo que él esperaba, y siguió caminando, siguió viviendo como un ladronzuelo. Robaba aves, robaba carneros, telas, todo lo guardaba en su guarida, y a veces robaba por robar solamente para sentir placer. Un día robó un carnero. La carne la trozó y la puso en un saco. Iba caminando. La tarde estaba cayendo, era ya casi noche. Divisó un campamento. Se acercó y vio que había una olla en el fuego, y pensó que era más práctico robar la comida que cocinar la carne que tenía en el saco. Esperó. Vio que había una mujer vestida muy pobre que se dirigía a sus hijos diciéndoles que durmieran, que cuando despertaran la carne de la olla estaría cocinada para alimentarse. Mientras la mujer acostaba a sus hijos, el viejo bandolero entró a robar la olla. Cuando la levantó, sintió que había un peso inusual. Destapó la olla y vio que dentro no había carne, habían piedras. En ese momento, Kama sintió un gran remordimiento. Su corazón empezó a llorar. Pensaba en esa mujer y los niños, cómo esa madre tenía que engañar a sus hijos porque realmente eran tan pobres que no podían tener carne. Entonces, él recordando
que había tenido una infancia sin ninguna carencia, tomó la carne del saco y la colocó dentro de la olla en reemplazo de las piedras. Tapó la olla, regresó la olla al fuego y se marchó. Cuando la madre fue a ver la olla y la destapó, dio gracias a Dios por el milagro que había sucedido. Kama jamás se enteró que esa mujer y sus hijos comieron como nunca antes en su vida habían comido. Después de un tiempo, Kama decidió visitar nuevamente para saludar al viejo ermitaño. Cuando llegó, el morabito lo esperaba con los brazos abiertos. Le tomó las manos a Kama y se las besó. El viejo bandolero, sorprendido, no sabía por qué lo hacía el ermitaño. Y entonces el sabio le dijo: ¿cuál ha sido tu buena acción? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Mira el árbol! Cuando Kama miró el árbol tenía unas preciosas flores. Le contó todo lo que había sucedido, la acción que había hecho, cómo le había entregado la carne en la olla a esa mujer pobre con sus hijos. Desde ese momento, Kama siguió viviendo, contento y agradecido, ayudando generosamente a todas las personas que podía, porque sabía que Dios le había permitido volver a florecer. Todos podemos florecer siempre que así realmente lo querramos con todo el corazón.